Muy buenas tardes, noches a nuestros queridos hermanos, a nuestra amada iglesia que nos estamos conectando un jueves más, ustedes desde su casa y nosotros desde acá, para poder compartir la palabra acá con Andrés y con Alberto. Saluda, Andrés. Amén, Dios les bendiga a todos y cada uno de los hermanos. Gracias por estar conectado ahí. Vamos a compartir palabra de Dios, así que esperemos que el Espíritu nos revele la palabra. Amén. Muy buenas tardes, volvimos. Volvimos. Habíamos desaparecido por falta de energía eléctrica, pero acá estamos nuevamente. Gracias al Señor, continuando con nuestro programa. Así que hoy vamos a seguir con la serie de El Servicio. Amén. Así que bueno, que Dios bendiga todo este estudio y que le sirva de mucha bendición como lo es para nosotros, ¿no? Así Amén. es. Y del otro lado tenemos como todos los jueves a Cristian. Muy buenas tardes o noches, Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa del día de hoy. Así que bueno, el título de hoy es El Siervo Profetizado, que vamos a estar desarrollando. Y nada, que les queremos recordar las redes que nos pueden seguir en Facebook, en YouTube como Mi Casa, Asamblea de Dios, y que todo después queda subido para que puedan volver a verlo ahí o refrescar todo lo que se está hablando. Así que bueno, sean bienvenidos. Así es, gracias Así es. Cristian, y también los saludos si quieren dejar, van a dejar, y ahí a mitad del programa vamos a estar anunciando. ¿Oramos, Andrés? Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde que tú nos permites estar aquí convocados en tu nombre. Señor, vamos a meditar tu palabra. Señor, humillamos nuestros corazones ante tu presencia para que tu gracia una vez más se manifieste a través de tu palabra, trayéndole luz, revelación, claridad. Y permite, Señor, que tengamos corazones sensibles a tu voz y a obedecer tu palabra, porque sabemos que hay bendición en la obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Así como siempre decimos, hermanos del otro lado, la Biblia, un papel, una lapicera ahí para estar escribiendo todo lo que Dios te habla, y también los textos que vamos a ir tocando. Igual seguramente Cristian va a estar tirando ahí también los títulos en la pantalla como estos Amén, todos los amén. jueves. Bueno, Alberto, estuvimos hablando el jueves pasado acerca del El jueves modelo. pasado no hablamos nada. Nada, el otro jueves. El otro jueves sí. Claro. Estuvimos viendo la ley del esclavo en el Antiguo Testamento, la ley del esclavo voluntario, ¿no? Amén. Y cómo la Biblia muestra que Jesús tomó esa posición de esclavo voluntario, Amén. viniendo en forma de siervo, y que la actitud que tuvo de siervo, la actitud de humildad, cómo se despojó de toda su gloria, cómo tomó una posición baja y que vino a servir, no vino a buscar título, no vino a buscar posición social. No vino a ser famoso, no vino a ser rico, sino vino a servir. Amén. Y a dar su vida. O sea, que le tocaba ocupar la posición más tremenda, que es ser un delincuente, ¿no? Morir bajo maldición en la cruz. Pero hasta ahí llegó el Señor, porque estaba dedicado, como la ley del esclavo voluntario lo dice, ¿no? Totalmente dedicado para su amo. No Amén. vamos a explicar ahora, pero el que quiera revivirlo obviamente está en Sí, el sí, canal. está en el canal y está en Éxodo 21 y en Deuteronomio 15. Amén. Ahí es. Si alguno lo Y quiere buscar. qué interesante también en relación a eso de que Israel era la única nación que tenía la ley del esclavo voluntario. O sea, todas tenían esclavos, Sí, pero obligatorio. Claro. Y cómo el Señor ya venía manejando esos hilos Sí. desde siglos y siglos atrás. Israel no podía tener esclavos obligatorios. Claro. O sea, solamente cuando se endeudaban por 7 años, nada Claro. más. Porque Dios les dice, ustedes no tomen esclavos por la fuerza, porque ustedes fueron esclavos. Si ustedes Exacto. salieron de la esclavitud. Claro. Entonces yo los liberé, no los libero para que ustedes ahora vayan y hagan lo mismo a otros. Claro. Cómo Dios nos enseña que nosotros tengamos la misma actitud que tiene Dios. Qué misericordia. Es ¿No? un misericordia. Claro, porque Dios le dijo, yo los liberé a ustedes, y bueno, ustedes no esclavicen personas. Qué interesante. Y qué bueno que y es todo para nosotros. perfilaba a Cristo. A Cristo. Todo Todo apuntando Gloria a al Dios. siervo. Por eso Amén. hoy vamos a ver el siervo profetizado en el Antiguo Y otra Testamento. cosa que estuvimos hablando ese jueves fue, ¿no?, el modelo que deja claro el modelo de Cristo a seguir en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que hablamos que hoy capaz hay muchas cosas que nos ofrecen, aún mismo siendo cristiano, ¿no? Sí, hay modelos alternativos tomados del mundo y que no coinciden con el modelo propuesto por la palabra de Dios. Claro. O sea, nosotros tenemos un solo modelo. Amén. Y cuando queremos cambiar el modelo para ser agradable a la gente, atractivo, entonces dejamos de cumplir
el propósito. El propósito. Porque nuestro propósito, Dios puso la iglesia acá en la tierra para alumbrar. Amén. Pero no para alumbrar para que el mundo viva mejor, sino para que las personas se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz. A la luz. Amén. O sea, para que el mundo pueda ver algo diferente, Amén. que esa es la luz. Si nosotros tomamos el modelo del mundo, nuestra luz queda convertida en tiniebla y perdemos nuestro propósito. Amén. Si nos queremos acomodar acá y vivir una vida cómoda acá y tomar las mismas pautas de este mundo, perdemos la función para la cual está la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Así es. Ese es el deseo de Dios. Gloria. Para eso estamos aquí, Amén. Amén. el propósito. Y qué ejemplo vino a darnos Cristo, ¿no? Sí. Increíble. El mejor. Intachable. Sí, perfecto. Amén. ¿Y De cómo? modo que no tengamos excusa. No podemos decir. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Él tomaba el modelo de Cristo. Amén. Así es. Bueno. Arrancamos nomás. Amén. El siervo profetizado. Aprender a servir no es algo complicado, ¿eh? Sobre todo si aprendemos del mayor maestro en cuanto al servicio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este servicio fue profetizado en el Antiguo Testamento por muchos profetas. En el libro que más profecía encontramos de nuestro Señor es el profeta Isaías. Y justamente este es el libro al más grande de todos los hombres que hubo sobre la tierra. Se le llama mi siervo, ¿no? Interesante el título. Mi siervo. ¿Cómo Dios lo llama? Dios lo llama. Porque acá el profeta habla, pero no es el profeta el que habla. Claro. Es Dios. Y cómo 700 años antes Sí. esta profecía se venía dando. Sin embargo, el carácter del siervo es una de las cosas más que más nos habla de la Biblia, ¿no? El carácter del siervo, ¿no? Su carácter, el siervo, ¿no? Es muy resaltado en Isaías, justamente porque tenía que venir a la tierra para cumplir con el plan de salvación que Dios tenía preparado. Cuando Jesús murió en la cruz, no terminó su vida con un grito de desesperación, sino con una palabra de victoria. Y la palabra fue: consumado es. Tremenda, ¿no? Sí. La palabra... Quizás, para los que no entienden esa palabra, Sí. la palabra se usaba para cuando un pago te quedaba completo o una operación quedaba finalizada. Y ahí empleaban esa palabra, consumado es. ¿No? O sea, y que el significado sería: la obra fue terminada ahí, ¿eh? El precio fue pagado, la puerta del cielo fue abierta nuevamente. Gloria a Dios. Por eso se rasgó el velo. Claro. El velo, para que interrumpía la comunión del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? el velo representaba la separación del hombre de Dios, porque cuando el hombre pecó fue echado del Edén, que era la presencia de Dios. Amén. Y Dios colocó ahí querubines para que no entre al árbol de la vida. Y en el velo estaban dibujados los querubines, mostrando que esa puerta, ese acceso a Dios estaba cerrada. Era como una ayuda a memoria, ¿no es cierto? Sí. Para que no... No, y con espada, o sea, pena de muerte. Nadie podía entrar a la presencia de Dios por causa del pecado. Y cuando el sacerdote entraba solamente a derramar la sangre para obtener un año más de perdón. Y él tenía que primero derramar sangre por sí mismo, si no, entraba y moría directamente. Entonces tenía que primero hacer expiación por su pecado y le era permitido entrar una sola vez al lugar santísimo para expiar por todo el pueblo y salir. Y esa era la única vez en todo el año que una persona entraba al lugar santísimo. El respeto que, imagínate, era el lugar. Alberto, creo que este es un tiempo en que deberíamos volver a hablar de estas cosas a la iglesia, porque a veces como que perdemos la conciencia. Sí, perdemos la conciencia de la santidad de Dios, ¿no? Claro. De la importancia de que Dios no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Claro. O sea, Dios... Y lo vemos claramente con los hijos de Eli, en la historia de Samuel, ¿no? Que era un sacerdote que tenía los hijos, no había como una cierta libertad, no había este recaudo de poder cuidarse a Dios, ¿o no? Sí, en realidad ellos no tuvieron temor de Dios. Y por no tener temor de Dios, hicieron algo que no debían hacer. Y parece que estaban medios borrachines, porque después de eso Dios le prohibió a los sacerdotes que tomen vino. Aparentemente estaban medio alegres. Vos estabas hablando de Levíticos 10. Sí. Nadab y Abiú, claro. Y también los hijos de Elí. Claro. Otros sacerdotes que tomaron las cosas de Dios livianamente y vino juicio de Dios sobre ellos y sobre la casa de Elí. Qué caro que pagaron. Sí. Qué caro que Pero pagaron. porque menospreciaron
las cosas de Dios. Lo mismo cuando David quiso traer el arca Yo estaba pensando eso. y la pusieron sobre un carro y Usa extendió su mano, y Usa era de la familia de los levitas. Y los levitas, que eran los que estaban encargados del transporte del arca, desde que aprendían a leer y a escribir, era: no extenderás tu mano al arca de Jehová, no extenderás tu mano al arca de Jehová. Y no extenderás. convengamos algo, Alberto, que si lo ves desde lo natural, lo que Usa hizo era lo que podíamos haber hecho cualquiera. Sí, una porque reacción. en lo natural, es claro, fue una reacción. Sin embargo, cuando Dios dice algo... No, no, porque no podemos tocar la gloria de Dios. Porque Usa pensó que con su mano quería guardar que el arca no caiga a tierra, que no se contamine. Claro. Y la mano del hombre está más contaminada que la tierra. misma tierra, porque la tierra está sujeta, es verdad, la tierra está sujeta a la naturaleza de Dios. Entonces a veces el hombre se cree que es mejor que los demás, y no somos mejor que los somos demás nada. delante de Dios. Si Es no por fuera- su gracia, Claro, si no fuera por Cristo. porque Dios proveyó un medio. Amén. Y esa arca representa a Cristo. Y esas varas que tenían para poder llevarla representan a Cristo. Claro. O sea, Dios nos ha dado un medio para acercarnos a Dios. Amén. Y ese medio es este siervo, que fue profetizado por Isaías, ¿no? Amén. Dios desea que miremos a su siervo y que el carácter de él se desarrolle también en nosotros, refiriéndose a Cristo, ¿no? Ya que ahora nosotros somos los que estamos aquí en la tierra para cumplir el plan de Dios, que es llevar esta salvación que Jesús logró en la cruz a todos los habitantes de la tierra. ¿Mm? Exacto. Bueno, vamos a los poemas del siervo, ¿no? Hay cuatro pasajes del libro de Isaías que se denominan los poemas del siervo. Son 4, ¿no? Cada uno de ellos muestra un aspecto especial del Señor. Los pasajes son los siguientes. Isaías 42, del 1 al 7, el carácter del siervo. Isaías 49, 1 al 7, la misión del siervo. Isaías 50, 4 al 9, la disciplina del siervo. Isaías 52, 13 al 53, 12, el sufrimiento del siervo. Estos 4 pasajes nos dan una vista completa desde el Antiguo Testamento, como los cuatro evangelios los describen luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, perdón, Andrés, pero Sí. es muy importante cuando Dios establece un orden. Sí. Y qué importante que Dios lo primero que marcó es el carácter. ¿Mm? Cómo Dios mira más allá, porque después está el carácter, está la misión, Claro. que es importante, está la disciplina, que también es importante, y está el sufrimiento. Pero lo primero que Dios quiere es un carácter. Claro. ¿Sí? Nosotros a veces el tema del carácter lo ponemos de costado, ¿sí? Porque es el que más nos cuesta. Claro. Y nos metemos directamente en la misión, o en la disciplina, o en el sufrimiento, y nos olvidamos que lo primero que Dios quiere formar en nosotros es un carácter semejante al de Cristo. Amén. Por eso el primer cántico tiene que ver con el carácter. Y yo les recomiendo a los que nos siguen, hay un libro muy lindo de Wasman Nee que se llama El carácter del obrero de Dios. Ese es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de leer cuando era soltero Ujú. y me impactó tanto Sí. ese libro. Y bueno, hay como dijimos, ¿no? Estos 4 pasajes nos dan una vista completa de lo que es el Antiguo Testamento, y los 4 evangelios luego lo describen en el Nuevo Testamento. El primer poema, el carácter del siervo. He aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traeré justicia a las naciones. No gritará, ni alzará la voz, ni la oirá, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Qué tremendo, ¿no? Y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a lo que por ellas anda. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, y para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Isaías 42, verso 1 al 7. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Y dentro de eso ahí entrarían el primero, ¿no? Su sometimiento, que habla ahí, ¿no? Refiriéndose a Jesús. Iniciando el poema, el Señor describe 4 aspectos de una relación entre él y su siervo.
cuando lo llama mi siervo. Está dando a entender claramente la propiedad y la autoridad de Dios sobre este siervo que va a hacer su tarea. Jesús, en su vida aquí en la tierra, siempre aclaró este punto delante de todas las personas que lo escuchaban. Siempre hablaba de ¿qué? De su Padre como mayor que él. Mi Padre es mayor que todos. Esto lo dice San Juan 10:29. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del... Esa es la actitud de un siervo, ¿no? Que claro el texto. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. San Juan 5:30. Mostrando de esta manera su sometimiento absoluto a la voluntad del Padre Celestial. Bueno, por causa de estas palabras de Jesús, de esta actitud, es que muchos... Después, con el transcurso de los siglos, llegaron a la conclusión de que Jesús era inferior a Dios. Claro, surge. ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino acá a la tierra, vino en posesión de siervo. Sí. Pero su igualdad con Dios no la dejó. No. Porque él también dijo, mi Padre y yo somos uno. Sí, sí, sí. Pero muchos tomando estos textos dicen, ve que Jesús es inferior al Padre. Muchas religiones, digamos, que basan... Sí. Pero porque no buscan el contexto en el cual Jesús está hablando. Y ahí Jesús está hablando en su misión acá en la tierra. Él cuando ora, la última noche, él pide recuperar la gloria que tenía antes. Quiere decir que él dejó una gloria, Amén. Dejó una manifestación de Dios visible y poderosa, porque Amén. El Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Amén. Para venir a hacer una misión de siervo. ¿Sí? ¿Y en qué condición? Bueno, pero eso ya estaba pactado en el cielo con Dios. El hebreo lo habla. Claro, pero no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Muchos, al verlo a Jesús, porque los israelitas cuando te venían manifestaciones de Dios, eran todas poderosas. Rayo, fuego, ¿no? Siempre se espantaban. Claro. Ahora, cuando Dios dejó todo eso, porque a Moisés le apareció un terremoto, en un viento, dejó todo, y apareció como un hombre común y corriente. Y fue tan normal que no lo consideraban Dios. No, por supuesto. No. Cuando él decía, yo soy Dios, decía, ¿cómo va a ser Dios este? Si es igual a nosotros. Claro. Pero Jesús se despojó de toda esa gloria. Sí. Lo dice, también lo declara Filipenses 2:5. Sí. Él se despojó de todo. Y eso es lo que muchos no entienden. Entonces, claro, lo ven a Jesús como siervo, adoptando una posición de humildad, claro, de servicio. Entonces dicen, bueno, eso pasa con el hombre y la mujer. No es que el hombre sea superior a la mujer, sino son iguales. Claro. Pero en el funcionamiento hay una autoridad. O sea, Dios estableció al hombre como cabeza de la mujer. Claro. Y en el funcionamiento del plan de salvación, Dios estableció al Padre como autoridad del Hijo. Entonces, vemos que es un orden que Dios decidió entre sí mismo, entre las tres personas de la Trinidad. Decidieron qué actitud iba a tener cada uno. Ahora, qué cosa, Alberto, me llama la atención mientras te escucho. Cuando Jesús resucita de los muertos, que Él se presenta y Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa toda potestad me es dada, habla de ese Dios. Claro, otra vez recuperó. Claro, pero cumplió como siervo. Exacto. Hasta la muerte. Porque era necesario. Era necesario. Porque para morir por nosotros tenía que venir a ser semejante en todo. Uh-huh. Si Jesús hubiera venido con su gloria, no lo hubieran matado, Andrés. No, por supuesto. Si Herodes mismo le dijo, hace un milagro. Los fariseos le decían, bájate de la cruz. ¿Tenía poder Jesús para bajarse de la cruz? Claro que sí. Sí es Dios. Vos imaginate los ángeles que se tuvieron que quedar quietos. Porque los ángeles siempre pelearon por Dios. Sí. Pero yo me imagino cuando le pusieron la mano a Jesús, los ángeles, el Padre, ahí, quieto. Y por eso dice que cosas que anhelan mirar los ángeles. Claro. Porque los ángeles no entendían nada. ¿Cómo? El Dios que creó todas las cosas, sometido a escupida, a golpe. Y no abrió su boca. Jesús le dijo a Pilato, si yo pido ángeles, no queda nadie, imagínate. Si un solo ángel mató 180.000 soldados, 185.000. Si bien los ángeles no quedaba nadie. Que Pilato ni Pilato, que el ejército romano. Y eso es lo que la gente no entendió. Y el pueblo de Israel, que teniendo estas escrituras, Andrés, lo que vamos a leer, lo leen los israelitas todos los sábados en la sinagoga.
Qué va. Cuando nosotros le leímos Isaías 53 al judío, cuando estuvimos en Israel, él quedó con la boca abierta. Nosotros enseñándole el Isaías al judío. Quedó con la boca Qué abierta. bárbaro. Que mismo Jesús dice cuando él empieza su ministerio, que entra a la sinagoga, lee Isaías, no dice, este soy yo. Y Claro. lo miraron como diciendo, ¿Y este qué le pasa? Porque tomó forma humana Amén. perfecta. Impresionante. No había nada que pudiera denotar, salvo cuando él quiso. Y, Por ejemplo, Alberto, cuando calmó el viento, o sea, sí, en esos claro, momentos, por eso claro. dijeron, ¿quién es este que Claro. el mar y los vientos le obedecen? O cuando llamó a los peces que se metan dentro de la red. Claro. En esos momentos la gente decía, wow. Mm. Pero después lo veían tan normal, aún Judas, él pensó que no lo iban a agarrar. Judas pensó que no lo iban a agarrar a Jesús. Ahora yo digo, todo eso no Sí. es pura gracia y misericordia. Todo por amor a nosotros. Increíble. Es que Pablo dice que él se hizo, siendo rico, se hizo pobre Ujú. para enriquecernos a nosotros. Amén. Amén. así es. Bueno, Su sometimiento. fortaleza. Ah, ya lo vimos. Sí, su fortaleza. La segunda cosa que menciona nuestro texto respecto a la relación con Dios es de dónde provenía su fortaleza. Muy ahí importante. Claro, y ahí dice, yo le sostendré. El Señor Jesús fue sostenido y fortalecido por el Padre. Jesús como siervo dijo que era el Padre el que realmente obraba a través de él. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto dice San Juan 14:10. También en tiempos de presión, Jesús buscaba la fortaleza que viene de arriba. Y Él se apartó de ello a distancia, como de tiro de piedra, y puesto de rodilla oró. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerles. San Lucas 22, 41 al 44. Y Actitud, ¿no? qué importante que ese poder era a través del Espíritu Santo. Sí, pero también era la consecuencia de su obediencia y de estar sujeto a la voluntad del Padre. sí. ¿No? Que Tremendo. dice, pero por causa de su temor reverente, Fue oído. Fue oído. Sí, sí. Ah, mirá. Y Pedro dice que anduvo haciendo bienes porque el Espíritu Santo estaba Estaba sobre él. sobre él. Por eso Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. O sea, el poder que utilizaba Jesús era el poder de Dios. Amén. Su propósito. Lo tercero que dice Dios respecto de su siervo es mi escogido. El siervo fue escogido para una misión, una gran misión de salvar a la humanidad. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 14. Jesús sabía aún desde temprana edad que su vida tenía un fin. ¿Por qué me buscáis? Pregunta, ¿no? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? San Lucas 2:49. Preguntó Jesús cuando tenía 12 años a sus padres. Y cuando estaba a punto de ir a la cruz dijo, salí de mi Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. San Juan 16:28. Luego le dijo al gobernador Pilato que lo estaba juzgando, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. San Juan 18:37, gloria a Dios, ¿no? El Señor tenía claro que su vida tenía un propósito y un plan bien definido. Bueno, esto lo tenemos que aplicar para nosotros. Sí. Si queremos estar seguros y no asustarnos por las circunstancias, porque Jesús pasó por muchas circunstancias difíciles Sí. y podía haber dudado. Pero sin embargo, él nunca dudó de su llamado ni su propósito. Él estaba seguro que era hijo y que tenía un propósito. Y que ese propósito se iba a cumplir sí o sí. Y yo Porque estaba creo escrito. que la duda esa que decís vos se ve en todos los personajes bíblicos, todos tuvieron dudas en algún punto de su caminar con Dios, ¿no? Elías, Juan el Bautista, David. Pero vemos que en Cristo no pasó eso, él no tuvo. No, porque él realmente mantuvo su comunión con Dios. Cuando dejamos de mirar al cielo y empezamos a mirar para abajo, ahí es donde perdemos la fe. Porque nosotros, por nuestra humana naturaleza, ¿no? Lamentablemente, por más que nos esforcemos, muchas veces flaqueamos. Pero, como David mismo, cuando estaba mal, ¿qué hacía? Recordaba. Porque él decía, ¿se habrá olvidado Dios de nosotros? Y entonces en un momento dice, no, esto es enfermedad mía. Recordaré las misericordias. Entonces, ¿qué hacían los israelitas cuando dudaban? Recordaban lo que Dios había hecho.
Por eso, Que fue un mandato de Dios también, ¿no? claro, O sea, siempre recuerden, enséñenlo a sus hijos, recuerden mis obras, para anunciar todas sus obras. Amén. Entonces, nosotros cuando estamos en el momento de la duda, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, apelar a nuestra experiencia. ¿En quién hemos creído? Amén. Apelar a esos momentos en que estuvimos seguros Sí. y recordar que Dios no cambia. Y que si hay un cambio es nuestro. Claro. Y que somos nosotros los que tenemos que dar vuelta a la antena que se nos torció. Pero no hay un problema en el cielo. No. Nosotros lo primero que hacemos es dudar del cielo. Amén. Incitado por el enemigo. Porque el enemigo siempre Va a acusa buscar. a Dios. Claro. O sea, no debemos descartar la actividad de la serpiente que está ahí. Acá hay un texto que, justo hablando de los salmos, dice en Salmo 73, 26: Pues puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Pero ese mismo salmo arranca diciendo, por poco me aparté. Sí, ¿no? Y arranca ahí, es un salmo que viene lamentándose de mucho. No, porque contó su experiencia de que vio lo que no tenía que ver. En vez de ponerse a mirar a Dios, se puso a mirar a los impíos. Ujú. Qué hacían y cómo le iba a los que no son de Dios. Y ahí es donde chao. Claro, porque estamos mirando al Ojo, mundo. esa ley sigue siendo la Sí, misma sí, de hoy, ¿no? sí, O sí, sea, sí. claro, que Dios nos Pasó ayuda a Habacuc, cada ¿no? uno. Cada Sí. uno. Sí, sí. Bueno, a Habacuc le pasó, nada más que a Habacuc tuvo una revelación de Dios. Entonces, cuando le vino la revelación de Dios, Ay, cambia. ahí dijo, Después, aunque la higuera no Claro. florezca, bueno, pero así termina. Pero ¿cómo arranca Habacuc? Claro, ¿Qué bueno. pasa? ¿Cómo es esto? Señor, ¿dónde está? Pedía justicia. Claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer nada? Bueno, el por nuestra humana naturaleza. Claro, y el Salmo 12 también. Arranca quejándose, ¿viste? Sí, mucho. Bueno, tenemos que luchar contra nuestra humana naturaleza. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, le dijo. Nuestra naturaleza humana muchas veces nos pasa porque razonamos, miramos y decimos, uy, esto, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Hoy, con el tema del COVID, uno no le hace nada, el otro se muere. ¿Por qué? ¿Qué Dios se la agarró con ese? Porque es así. De repente se enferma una familia, uno se muere, el otro es asintomático, Claro. el otro apenas... Y decimos, ¿qué pasó? Y ya queremos razonar y queremos encontrar una explicación. Y ahí es donde fallamos. Porque queremos cuestionar a Dios. En el fondo estamos utilizando el fruto del árbol que comió Adán y Eva, del conocimiento del bien y del mal, separado de Dios. Entramos en mucho Nosotros riesgo. no tenemos que hacer conclusiones, tenemos que... Bueno, algo bueno hizo Habacuc. Dijo, Señor, hasta que vos no me hables, yo no me muevo de acá. O sea, los hombres de Dios, Asaf también se fue a la presencia de Dios. David decía, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté en tu casa todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y para inquirir, Amén. para preguntar, Señor, ¿qué hago? Moisés ¿Qué pasa? también. Moisés, ¿no? También. Todos los hombres de Dios buscaron esa revelación. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Gloria a Pues Dios. también está el texto, no me acuerdo ahora, que vos compartiste hace unos domingos atrás, que dice, ¿te acordás también? Era de un profeta del Antiguo Testamento, que dice, ¿no? Que también venía describiendo y dice, bueno, pero yo pondré mis ojos, En Miqueas Miqueas, 7, ¿no? Que vienen también hablando, describiendo toda la y situación, termina diciendo, yo igual pondré pero mis yo voy a esperar en Dios. O sea, Miqueas cambió su visión. Primero describe la situación terrible, pero después dice, pero yo voy a mirar a Dios. Claro. Y cuando miramos al cielo, David dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Claro. Bueno, Dios está sentado en su trono. Amén. Ahí está, Y ¿ves? no cambia. Porque en los salmos vos vas a encontrar momentos de abatimiento, Sí, sí. pero después los hombres de Dios miran a Dios. Sí. Y cuando miran a Dios, Y no sé si te notaste también, Alberto, que hay como 3 o 4 salmos por lo menos que ellos de su espíritu animan al alma. Claro. O sea, hacé memoria, no te olvides, fíjate. O sea, había Sí, una sí, seguridad en su espíritu, entiendo Sí, yo. sí, sí, sí. Y le instan al alma a no fracasar en eso, porque es el alma el que nos traiciona. claro, porque el alma se rige por lo que ve, por lo que siente. Exactamente. En cambio, el espíritu se rige por la palabra, Amén. porque estos hombres tenían la palabra. Amén. Entonces el espíritu de Dios les hacía recordar la palabra. Ujú. Y esa palabra los sostenía. Amén. Y es lo mismo que hace el Espíritu Santo. En hoy. nosotros, claro. En nosotros. Amén. Bueno, cuarto, agradó al Padre, ¿no? La cuarta cosa que dice el texto es, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora Dios se goza por el carácter y la obra de su siervo. En el Nuevo Testamento
el Padre usa 2 veces esta expresión respecto de Jesucristo. En el bautismo de Jesús se escuchó una voz del cielo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto lo dice Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Y luego en el monte, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto dice Mateo 17:5. Todo lo que el siervo hacía tenía por objetivo complacer a aquel que lo había enviado, su amado Padre Celestial. Estos acontecimientos son uno al principio y otro al fin de su ministerio. Amén, claro, claro. Ahora bien, estas 4 descripciones del siervo de Dios nos ofrecen un modelo para nosotros, claro, para nuestro servicio, ¿no? Primero, debemos conocer que somos propiedad de Dios, o sea, ahí habla de una identidad que tenemos como hijos, si no tenemos una identidad. ¿No? Sí, pero también debemos reconocer que somos propiedad de Dios, entonces está hablando de una identidad. De siervo. Claro, que como hijos debemos de tener. Hijos siervos. Hijos siervos, exactamente. Porque no solamente hijos. No. Hijos que le servimos. Por eso dice que fuimos comprados por precio y por lo tanto le debemos obediencia absoluta a nuestro dueño. Cuanto mayor conciencia tengamos que no somos nuestros, sino de Dios, mejores siervos seremos. Simeón, Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan los dejaron escritos, ¿no? Ellos eran siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Y da las citas bíblicas, ¿no? Sí, ahí, si ustedes leen las cartas, ellos se presentaban todos con ese mismo título. Amén. Siervo. Sí. Siervo, que nosotros hoy lo tomamos como una palabra importante, pero recuerden que para la sociedad donde ellos vivían, esclavo era la posición más baja. Nadie se estaba orgulloso de ser un esclavo, ni era un título para poner en una tarjetita, ¿no? Sí. Y dice, y luego Pablo les pregunta a los corintios: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20. Más adelante, cuando Pablo viajaba preso para Roma, él sabía que tenía que cumplir un plan de Dios, y aunque se encontraba en medio del naufragio, él oró a Dios: porque esta noche ha estado conmigo el ángel. O sea, después que de esa relación con Dios, dice que se le apareció un ángel al apóstol Pablo, un ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Fíjese la presentación de Pablo. Qué hermoso, ¿no? Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Pablo sabía que ninguno iba a perecer, porque el ángel se lo había dicho. Esto habla Hechos capítulo 27, versos 23 y 24, y comenzó a dar ánimo a las personas. Qué importante es saber que tenemos un dueño y que nos cuida y que no nos moriremos hasta que se cumpla su plan en cada uno de nosotros. Es muy importante. Es tremendo, ¿no? Es muy importante. Pablo no desmayó. Estaban todos desmayados porque ya no querían ni comer. No querían comer, claro. Ya se habían entregado a la muerte. Dice que llevaban muchos días. Claro. Muchos días sin ver nada, en medio de la tormenta, y sabían que en cualquier momento se le hundía el barco. Chao. Pero Pablo sabía que tenía un propósito en su vida. Qué bueno es ese propósito. Qué lindo. A mí me ha servido mucho saber que tengo un propósito cuando se empezaban las dificultades y las oposiciones, saber que Dios va a cumplir su propósito. Amén. El segundo punto: somos sostenidos por el poder de Dios. Somos tenidos por la fe. Dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto se refiere a Moisés, está en el libro de Hebreos 11:27. Esto dice de Moisés, que fue sostenido por Dios. Y David podía decir: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tu sala me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido.
Esto lo dice Salmo 21, Salmo 37, 17 y Salmo 63, 8. Qué hermosas Qué palabras. seguridad, ¿no? Qué declaración, porque Sí. justamente la declaración tan sencilla y tan profunda a su vez se refiere a esa seguridad que él tenía para poder expresar. Y qué bueno que él lo escribió y se convirtieron en canciones, porque vos sabés que uno se acuerda más fácil de las canciones Sí. que de los recitados. Sí. ¿Mm? Por eso las propagandas, ahora no sé, pero antiguamente las propagandas todos tenían su cancioncita, ¿no? Todo va mejor con Coca-Cola. Y me acuerdo de cuando era chico. No, quedan grabadas. Pero también tengamos presente, Alberto, que en los salmos muchas veces vamos a encontrar esa palabra Selah, para meditar. No, es que Sí. tenía diferentes Claro, formas. claro. Había momentos en que era suave, Sí. otro momento en que subía, bajaba. O sea, transmitía emociones. ¿sí? Claro. Pero emociones no para tocar las emociones, sino emociones fruto de la relación con Dios. Sí. Porque lo que describen los salmos es personas comunes y corrientes como nosotros, débiles, pero que no dejaban de confiar en Dios. Amén. A pesar de todo, buscaban el rostro de Dios, y todos los salmos en algún momento tienen esa conclusión. Amén. Dios obra, Dios me libra, Dios pasa esto, pero el justo estará confiado. Pasa esto, pero siempre está ese tono, ¿no? Porque son canciones hechas para animar a los hijos de Amén. Dios. Amén. Qué bueno que nosotros también Gloria a Dios. podamos cantar canciones que en los momentos de dificultad. Yo recuerdo que el día cuando me entregaron la credencial para ir al penal, me robaron el auto. Lo dejé estacionado donde lo dejaba todos los días y fui hasta la imprenta y volví a una cuadra, y cuando volví no estaba más. Y fui a la comisaría a hacer la denuncia y bueno, y no me atendían. No, estamos ocupados. Que le digo, pero recién me lo robaron. Tiene que estar ya, búsquenlo, se lo tienen que haber llevado porque fueron 10 minutos nomás. No me daban bolilla. Y me quedé sentado ahí y realmente me quedé triste. Y el enemigo que siempre está para decir, ¿y dónde está tu Dios? Pero adentro mío empezó a sonar una canción. Es una canción que es para la escuelita dominical, muy sencilla, que dice, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Esa canción empezó a darme fortaleza, a renovar mi ánimo, porque estaba abatido, estaba confundido. Claro. Hasta que llegó un momento que me puse a cantar, me miraban los policías. Y después me levanté y le dije, bueno, ¿me van a atender o no? No, porque hay un procedimiento. Bueno, ¿hasta qué hora tengo tiempo para hacer la denuncia? Dice, hasta las 6 de la tarde. Bueno, chao, me voy, vengo más tarde. Y me fui a mi casa, cantando. Cristo me ama. Es importantísima las canciones que están guardadas en nuestros corazones. Son tan importantes. Por eso hoy, lamentablemente, las canciones nuevas muchas veces están dirigidas más a las emociones, Claro. que a la sustancia, la palabra. a declarar Claro. quién es Dios para Claro, nosotros, claro. ¿no? Porque lo que nos fortalece no es la emoción. Porque yo estoy triste y vos venís, dale, vamos. No, eso es psicología, no dura nada. Claro. Y Ahora, una palabra de Dios a mi espíritu cuando estoy abatido, wow, esa tiene poder. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso es lo que tenía David. Por eso declara lo que declara, ¿no? Amén. Bueno, por eso Pablo oró por los hermanos para que fueran fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Colosenses capítulo 1, versos 11 y 12. Abraham fue sostenido por fe que tenía en Dios, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 19 al 21. Y Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, 1 Timoteo 1:12. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, ¿no? Hacemos ahí un stop, así damos con Sí, saludos. dale. Sí. Tenemos ahí a Cris del otro Amén. lado. Que nos Estamos de diga- este lado, vamos Sí, a leer seguimos. algunos saluditos. Vamos por el lado de YouTube, que dice Beatriz Elisa Cañolo, bendiciones, buenas noches. Adriana Verónica Lisa, qué bueno volver a recibir la palabra de aliento y corrección para nuestras vidas. Bendiciones.
Amén. Aldo Melgar nos dice: bendiciones hermanos, Dios los bendiga mucho. Es una bendición el estudio. Lucas Farias: un abrazo hermanos y gloria a Dios. Gracias, Lucas. Carmelita Graciela Ruiz nos deja: que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Siempre que puedo comparto el estudio con ustedes. Soy Graciela Ruiz. Amén. En el Evangelio de Poder, Hugo González, que Dios lo bendiga, no deja su mensaje. Rubén Rojas: amén a la preciosa palabra, qué privilegio, gracias a Dios y a los siervos. Amén. López Oscar José nos deja: bendiciones hermanos, son de mucha bendición para mi vida. Gloria a Dios. Ahora vamos por el lado de Facebook. Hugo César Domínguez: muy buenas tardes, bendiciones hermanos. Gracias. Silvina Carrión también nos deja su saludo. Noemí Amén. Carballo: buenas noches hermanos, en Amén. familia mirando. Juana Núñez: Dios los bendiga. Juan Morel: muchas bendiciones pastor. Amén, Delicias gracias, Katy: Jesús. Dios los bendiga a cada uno. Silvia Finter también nos deja sus saludos. Amén, gracias. Rosa Fernández: Dios los bendiga. Y Sebastián Lizarraga: Amén. hola hermanos, bendiciones, los quiero aunque no los conozco. Y Esther de Pino también nos deja su mensaje. Amén. Así que esos son todos los mensajes. Les recordamos que pueden dejarnos su mensaje, así vemos ahí cómo nos están viendo del otro lado. Y también quería mencionar que al final vamos a estar pasando todas las actividades que hay en tanto presencial como no presencial. Así que al final quédense que van a aparecer ahí todas las publicidades. Buenísimo. También recordamos que bueno, después todo queda subido para que puedan volver a mirarlo si quieren. Así es. Y, Gracias, y si Cris. quieren, Nada. compártanlo también. También Amén. compartir. Es como Juan, ¿no? Dijo la voz: ven, sube acá que te mostraré. Tenés que subir ahí el video a YouTube y ahí te vamos a mostrar. Amén. Así que bueno, ¿estamos? Sí, ¿Seguimos? seguimos. Seguimos. Vamos al tercer punto. Al igual que Cristo, nosotros también nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿no? O sea, qué lindo es tener esa seguridad. Eso habla de la identidad. Esto, hay un texto ahí que es aplicable en el caso de Jesús, en San Juan 13:3. ¿Cómo? Sí, si querés, le podés leerlo. Porque Jesús tenía esa identidad bien clara y en ese texto lo declara de una manera tan íntegra. A ver cómo dice. Para que me entre y- Ahí está, a ver. Dice: Ahí. sabiendo Jesús que Sí. el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Impresionante, ¿no? Seguridad ¿Qué seguridad? total. Claro, qué seguridad. Dice, ¿no? Para que, o sea, fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, Efesios 1:4. Pablo decía: nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según de Timoteo 1:9, ¿no? Y recordaba cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, Gálatas 1:15. Qué importante que el llamado no viene desde el momento que nos convertimos, sino que viene desde la eternidad. Claro, claro. Porque Pablo no fue llamado siendo un bebé. No. Sí, O sea, la realidad, ¿no? Concretamente él recibió el llamamiento como un hombre grande ya. claro. Pero él entendía que el plan, el propósito de Dios venía desde la eternidad. Por eso David también dijo: mi embrión vieron tus ojos. Amén. Y a Jeremías Dios le dijo: desde antes que nacieses, Amén. yo te destiné por profeta. Amén. O sea que el llamado y el propósito de Dios proviene desde la eternidad. Amén. Y se tiene que cumplir. Gloria a Dios. Sí, sí, sí. Porque cuando el Señor lo llamó, le dijo a Ananías: porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versos 15 y 16. Y esto se cumplió al pie de la letra. Sí. Qué palabra, ¿no? Necesario padecer por mi nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros también somos elegidos desde el vientre de nuestra madre para ser instrumentos poderosos en la mano del Señor, pero debemos estar seguros de ello. Muchos siervos no están seguros de su llamamiento, dudan si fueron o no llamados por Dios, y eso debilita su servicio. Debemos andar como es digno de nuestro llamamiento, considerándonos honrados porque el Señor puso sus ojos sobre nosotros para usarnos para su gloria. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice 1 de Pedro 2:9.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, dice el Salmo 138, 7. Y el cuarto punto nos habla, por último, debemos vivir para complacer a Dios. De la misma manera que Jesús se deleitó en complacer y agradar a su Padre, esa también debe ser nuestra oración. Hágase tu voluntad. Y esto sí que agrada a Dios. David decía, por los santos que están en la tierra y por los íntegros, es toda mi complacencia, dice Salmo 16.3. Y en el libro de Proverbios dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 12.22. Pablo exhortó a Timoteo a ser un soldado del Señor cuyo deseo fuera el de agradar a su comandante. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, 2 de Timoteo 2.4. Debemos desenredarnos de los negocios de la vida y dedicarnos a los negocios de nuestro Padre Celestial. Nuestra vida puede servir para arrancarle una sonrisa al Señor, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, Salmo 5.4. Sabemos que Israel, cuando salió de Egipto, fracasó en esto. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ello no se agradó Dios, por lo cual quedaron prostrados en el desierto. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 5. Pero este ejemplo está puesto para nosotros, para que no fracasemos como ellos, sino que en vez de querer agradar a la carne, nos preocupemos por agradar a Dios. Amén. Y ellos fracasaron por eso, porque querían satisfacer sus deseos naturales, en vez de esperar. Aparte siempre pensaban en sí mismos, ¿no? Si nos hubiésemos quedado allá, estamos sufriendo acá, siempre era una queja constante. Siempre basado en ellos mismos, no en Dios. Es más, le reclamaban a Moisés como si Moisés hubiera sido el que lo sacó de Egipto. Porque decían, vos nos sacaste, ¿cuándo nos vas a dar? Y cuando no lo vieron más a Moisés, se hicieron una imagen de un buey. Qué tremendo, ¿no? Porque no tenían una visión espiritual de Dios. No lo conocían. Qué bueno es conocer a Dios. Amén. En espíritu y en verdad. Ellos no lo conocían. Conocían su poder, pero no su corazón. Y cuando no conocemos el corazón de Dios, chocamos con Dios. Y por eso yo pienso, Alberto, más de una vez que tenían miedo, ¿no? ¿Te acordás cuando le dijeron a Moisés, andás vos? Claro. Y después, porque le tenían miedo a Dios. En vez de tenerle miedo al pecado, claro, que lo separa de Dios, ¿no? Le tenían miedo al Señor. Y siempre pasó, ¿no? También todo en el antiguo es como Moisés andaba y pedía. Sí. Moisés andaba y Moisés iba, ¿no? Sí. Nunca esa cercanía. Pero bueno, nosotros hoy tenemos una ventaja. Tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo. Sí. Y eso nos convierte en personas íntimas de Dios. Amén. Podemos intimar con Dios. Bueno, por eso, Alberto, cuando te escuchaba hace un ratito que vos contabas de que te vino esa canción, es porque el Espíritu Santo nos recuerda, sea una canción, pero todo que tenga que ver con la palabra, es el sustento que necesitamos. Sí. Es tremendo. Por eso Jesús dijo, no lo dejaré huérfano. Claro. Va a estar el Consolador. Amén. Justamente la función del Espíritu es esa. Es empujarnos, llevarnos, alimentarnos, darnos alegría y también entristecerse cuando hacemos mal. Amén. ¿No? Para que nosotros paremos, reflexionemos. Nos arrepintamos y sigamos. Sí. Amén. O sea, todo lo necesario el Espíritu Santo lo va a hacer, porque es nuestra ayuda. Claro. Es la ayuda que envió Dios para nosotros, para que podamos transitar por este mundo. Amén. Amén. Bueno, justamente ahí tenemos, ¿no? El quinto punto dice ungido con el Espíritu Santo. La profecía de Isaías sigue diciendo en el 42.1, es puesto sobre él mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo descendió del cielo sobre Jesús en el bautismo, comenzó el trabajo de nuestro Señor como siervo. Jesús necesitó la unción del Espíritu para servir a Dios. A partir de allí, el Espíritu lo llevó al Señor adelante hasta el fin, y todo lo que hacía, lo hacía por el poder del Espíritu. Por eso, después de resucitado, le dijo a sus discípulos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. San Lucas 24:49. Importante, ¿eh? Sí. Tener el poder, Ser investido. investido. Amén. Qué importante, porque dice, vendrá sobre. Esto habla de una autoridad, de una unción, pero de poder. ¿Sí? Y qué cosa, ¿no? Que todo lo glorioso siempre viene de arriba sobre nosotros. No es que viene de abajo, ¿no? No. Sino siempre como poder en el señorío y en la autoridad, ¿no? Porque el espíritu tiene la función de darnos vida. Ujú. Pero acá no habla de la vida, sino habla del poder. Y Amén. muchas veces lo hacemos uno, pero en realidad Jesús claramente dijo que ellos necesitaban Ese recibir, ser investido. Investido. Investido habla de una autoridad. ¿no? Amén. Como Amén. al presidente se le da esa vara que representa la autoridad del presidente cuando asume, Sí. ¿no es cierto? La autoridad asumió al presidente nuevo, bueno, Sí. hoy tiene la autoridad él, antes la tenía otro. Nosotros tenemos que ser investidos de autoridad, Amén. porque nuestra obra, si no es por el poder del Espíritu Santo, no se No puede la hacer. podemos cumplir. Claro, No la podemos cumplir. No es con fuerza humana, Amén. no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dijo el Señor. Amén. Nosotros como siervos de Dios debemos ser investidos del poder de lo alto. Sin esta unción, a nuestro servicio le faltará la fuerza y el fruto necesario. Jesús le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y luego, cuando llegó el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló. Al oír esto se compungieron de corazón y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2. Esto sí que fue un mensaje poderoso, No, tremendo. porque no los emocionó, sino que se convirtieron. Porque se compugieron de Y, corazón. y la prueba de que se convirtieron es que perseveraban, ¿no? Amén. Porque muchas veces pensamos que al hacer un llamado y que muchas personas acepten a Cristo, ya ganamos la victoria. No. No, esto no fue algo almático. Esto fue algo real del Espíritu. Al porque- espíritu de ellos. Sí, porque fueron transformados, Amén. se convirtieron en personas nuevas Gloria a Dios. y comenzaron a vivir en comunidad entre ellos. Gracias, Jesús. Personas que ni se conocían. La mayoría entre ellos ni se conocerían. Ahora, 3.000 personas, vos imaginate, Andrés, no es 2, 3 ni 4. Pero ¿no te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces de conocerte con algún hermano en Cristo y al minuto estar hablando como si fuera que te conoces de años. Bueno, O sea, porque el como- Espíritu es eterno. qué cosa. El Espíritu Santo que habita en nosotros, que es la comunión, porque la comunión es del Espíritu. Amén. No tenemos comunión en algo natural como el mundo tiene comunión en un partido político, en una música, en un partido de fútbol, en un equipo, en un hombre. No, nuestra comunión es con Dios. Amén. Y al tener a Dios en el corazón, nos une. Amén. Y la unión esa es poderosa. Es poderoso. Pero el fruto del mensaje de Pedro no apeló a la emoción. Al contrario, lo que les dijo podía haber provocado que los maten a ellos también. Porque directamente los señaló con el dedo y le dijo, ustedes son los responsables de haber matado a Cristo. Cosa que no se querían hacer cargo los judíos. Porque ellos hicieron toda una trama para que el que quedara, responsable de la muerte de Cristo fuera Pilato, Claro, fueran los romanos. Pero Pedro le dijo, ustedes lo mataron, claro. cuando ellos no lo habían matado. Pero ellos eran los autores Intelectuales, claro. Y eso, el Espíritu Santo, esas palabras la usó para convencer a estas personas que se convirtieran. Amén. No, pero sí también pasa que yo he conocido personas que te pones a hablar y dices, yo no conozco a Dios, no conozco, no creo, y le empezás a nombrar la palabra y ves que esa persona realmente se conmueve y es convertida, dice, no, y Es- cuando vos te es pones la a hablar te palabra de dice... Dios. Es una obra del Amén. Espíritu Es una Santo. obra del Espíritu, Sí, por eso sí, te sí. dice, no, yo no sé, nunca sentí esto la primera vez. Sí, pero algo el me Espíritu, pasa, no sé qué es. Y empiezan a caer rendido a Cristo. Bueno, gloria a Dios. Ese es el poder que actúa a través de nosotros. Sí, me hace acordar lo que vos me contaste el otro día de esa joven que cuando el hermanito estaba hablando de la palabra del Señor, del cielo, de las cosas que hay allá,
ella empezó a decir, este está flasheando y qué sé yo, y después como que le agarró como un temor, pero si es verdad, ¿no? Y después pasó eso que yo me acerqué y le di una palabra y ella a mí me le pasó, empezaron a caer las lágrimas, ¿viste? A mí me pasó, yo entré ese día al culto, no entré a escuchar la palabra, nada, entré simplemente y estaba drogado. A sacar fotos. Pero el mensaje me llegó al corazón, porque ahí actuó el poder de Dios. El Espíritu Santo. Porque yo quedé convencido de que me habló, no fue el hombre, fue Dios, porque descubrió mi corazón, cosas que solamente yo sabía, que no se las había contado ni siquiera a mi íntimo amigo. Entonces ahí está el poder del Espíritu Santo, para convencernos. Pasa que la mayoría de las personas a veces que, por ejemplo, pasó en esta cuarentena cuando le pasás la reunión a un amigo o algo, le preguntas ¿qué te pareció? Y te dice, no, pareciera que me estaba hablando a mí. Sí, la mayoría dice eso, parece que me... O sea, que está hablando, pero que me está hablando especialmente a mí, como que me estaba enfocando a mí. Y es la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu, exacto. Bueno, hay muchas actividades de la iglesia, les falta eficacia porque dependen solo de la fuerza humana, de lo que los hombres pueden hacer o conseguir, y no del poder de Dios, ¿no? Tendemos a estar muy preparados y organizados y nos falta poder. Los siervos llenos del Espíritu Santo son eficaces porque el poder de Dios actúa a través de ellos. En la época del rey Saúl encontramos al pueblo de Dios en esta triste condición, cuando el filisteo Goliat amenazaba a Israel. No había nadie que le enfrentase. Añadió el filisteo, o sea, en este caso Goliat, ¿no? Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Lo único que hicieron fue, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Pero el enemigo los avergonzaba. Esto dice 1 Samuel capítulo 17, ¿no? Sucede a veces en la iglesia lo mismo. Estás bien adiestrada y preparada. Parece una iglesia militante, pero cuando llega el momento de la batalla, nos hace falta David, ¿no? Cuando David se preparó, lo hizo confiando en el poder del Espíritu Santo. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, dice 1 Samuel 16:13, porque el poder de Dios actúa en él. Pudo decir, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué seguridad la de David. Pero por el Espíritu Santo. Qué bárbaro. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Esa fue la causa de la victoria. Pablo también dependía de este poder para hacer la obra de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ha ungido, el que nos ungió, ¿no? Es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, dice 2 Corintios 1:21. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho... Interesante, ¿no? Que Pablo acá habla de la unción y del sello, separados. Ambas cosas, ¿no? ¿Viste? Sí. Porque él dice, nos ungió y también nos selló. No sé yo. Y esa es la garantía. Amén. Dice... Pero porque muchas veces hacemos énfasis solamente en la garantía. Y es bueno que yo sepa que soy un hijo de Dios. Amén. Pero también es bueno saber que el poder de Dios actúa a Amén. través de mi vida. Las dos cosas. Amén. Yo creo, Alberto, que cuando hay un pleno entendimiento, podemos estar como andaba Pablo, ¿no? ¿Te acordás que a Pablo le salieron por el camino y le dijeron los profetas, ¿te acordás? No vayas allá, te va a pasar esto y lo otro. Y Pablo estaba tan decidido que sabía que hasta que no se cumpla el propósito de Dios en la vida de él, no le iba a acontecer nada. Bueno, lo mismo que en la embarcación, que se... Sí, ¿no? pero es el Espíritu Santo, porque él mismo reconoce. Él dice, yo trabajé más que todo, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Amén. Y el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Entonces, él reconocía que en el fondo la obra poderosa que él estaba haciendo, porque era consciente de la obra que estaba haciendo, no era ignorante, él sabía todo lo que había hecho, pero él era consciente de que todo eso lo había hecho por el poder del Espíritu Santo. Y en una de sus cartas le escribe todo lo que él pasó. Y uno ahí se empieza a sentir así, ¿viste? Y sin embargo, él no tenía miedo, ¿no? ¿Viste? Sé vivir en abundancia como tener necesidad, nada le asustaba. Él estaba preparado para todo, ¿no? Qué
qué grande maravilla. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo. O sea que Pablo no quería que la gente dijera, qué grande Pablo, cómo habla este hombre, qué retórica tiene. No, porque en la época de Pablo había hombres que se dedicaban a estudiar la retórica y hablaban muy lindo y la gente los escuchaba y hasta ganaban mucho dinero haciendo eso. Sí. Agustín de Hipona era uno antes era de uno de conocer esos. Pero Pablo decía, mi palabra no fue con humana sabiduría. Por eso cuando fue a Atenas, que quiso convencerlos con humana sabiduría, porque en el mensaje de Atenas Pablo usó, él tenía humana sabiduría. Y hizo todo un mensaje, una introducción humana, filosófica, tremenda. Sí. Pero cuando quiso hablar de Cristo, no cruz, pudo. claro. No lo dejaron. Cuando llegó al punto de comienzo de la predicación, porque ahí comenzó a predicar el Evangelio, le dieron una espalda. Porque cuando él empezó a hablar, viste que dijeron, acá tenemos un palabrero, vamos a llevarlo al Areópago, y lo llevaron hasta allá. ¿Viste? Y por eso Pablo, después de Atenas, fue a Corinto. Ustedes entiendan por qué dice lo que dice en Corinto. Claro. ¿Por qué dice llegué con debilidad y temblor? Porque para Pablo fue un cachetazo Atenas. Porque confió en su filosofía, confió, porque él era un hombre muy preparado, muy culto. Sí. Citó profetas de ellos, todo. Pero fracasó estrepitosamente. Los hombres, los sabios de este mundo, porque la sabiduría de Dios para los hombres es locura. Sí. La rechazan, no la pueden entender. No la pueden. Solamente por el Espíritu Santo. Por eso dice a Corinto, no. En Corinto dice que fui con temor y con palabras de Dios. ¿Y qué pasó? Hubo una gran obra en Corinto. Amén. Y son ciudades que están cercanas. Sí. Pero bueno, en una confió en su fuerza. Y en la otra. Y en la otra en el poder de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no? Sí. Y esto, lo que veníamos hablando está en 1 Corintios capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Será por eso que hoy en día hay tan pocas personas que creen en el poder de Dios? ¿No estaremos apoyados en nuestra propia fuerza y no en el poder de Dios? Sí, para preguntarnos. No, uno tiene que reconocer que somos limitados. Que el Señor. Pero que Dios es poderoso. Amén, por El supuesto. tema donde los discípulos no podían, cuando querían orar por el chico que estaba endemoniado, no podían, hasta que vino Jesús, obviamente, y dijo, este género no sale sino con ayuno, ¿no? Exacto, buscando a Dios. Porque la fe viene de Dios. Amén. Entonces, todos los hombres de Dios, el poder de Dios se busca en la presencia de Dios. No hay otro lugar donde vamos a ir al supermercado, a Elisi, a comprar un kilo de poder. No, el poder está en la presencia de Dios. Amén. Y bueno, pero gloria a Dios. ¿Qué estaban haciendo los hermanos cuando vino el poder? Estaban esperando, orando y esperando. Y Jesús mismo pasaba bastantes horas orando. Jesús, sí. Porque él dependía. Porque él estaba en condición de hombre. No vino en condición de Dios. Vino en condición de hombre. Entonces, como hombre, necesitó la asistencia del Espíritu Santo permanentemente para cumplir su ministerio. Porque Jesús nació del Espíritu Santo, pero también cuando comenzó su ministerio recibió la unción, el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Son dos cosas totalmente... Porque Jesús nació por el Espíritu. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Amén. Pero cuando decidió, llegó la hora, movido por ese mismo Espíritu, a ir a bautizarse, cuando él en ese momento se identificó como Salvador. En ese momento. Porque hasta ahí Jesús era un hombre. Qué tremendo, porque Juan cuando lo ve venir lo reconoce. Sí. Impresionante. Y no lo quería bautizar. No se sentía digno. Porque no tenía pecado. Claro. Juan reconocía que él no tenía pecado, si era Dios. ¿Cómo va a tener pecado? Claro. Eso es un testimonio de que Juan reconoció que era Dios. Claro. Porque le dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar a vos? ¿No? Vos me tenés que bautizar a mí. Claro. Yo soy el pecador, vos sos el santo. Pero Jesús dijo, es necesario que cumplamos con toda la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios, que se hizo cargo de nuestros pecados. Que Él pagó el justo por los injustos. Esa es la justicia de Dios. Y qué tremendo cuando lo declara en Hebreos 5, 7 y 8, ¿no? Sí. Y por lo que padeció, aprendió y vino a ser autor de eterna de salvación para todo lo que le obedece. Exacto. Tremendo. Pero Jesús dependió siempre
del poder de Dios. Y Pablo también. Amén. Bueno, vamos al sexto punto, justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. El mundo en la época de Isaías estaba lleno de injusticia, al igual que ahora, ¿no? Desde el palacio hasta al más humilde de las viviendas, ¿no? Pero el Mesías siervo traería finalmente justicia a las naciones. Isaías profetizó la llegada de un reino que establecería la justicia a todas las naciones de la tierra. Ese día todavía no ha llegado. Muy importante. Sí, hay que separar ahí, ¿no es cierto? Todavía no ha llegado. La justicia y la paz son muy escasas por este tiempo. Pero nosotros hoy también estamos construyendo ese reino de justicia, y la justicia está llegando a las naciones cuando un pecador se arrepiente y es justificado por la fe. Dios cambia su corazón y esa persona se vuelve un pacificador, un justo, comienza a ser instruido para practicar ¿qué? La justicia por medio de la palabra de Dios, ¿no? Porque es liberado de la esclavitud del pecado, gloria a Dios. Es el virus más catastrófico que hay en el mundo, el pecado. Amén. Si en el mundo no hay justicia entre los hermanos, esta debe existir. Cuando el mundo mira cómo vivimos, cómo nos llevamos con nuestros hermanos y nuestros vecinos, ellos tienen que ver la diferencia. Pablo corregía a los hermanos. Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar a su hermano, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto entre los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudás, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los Dios? Esto dice 1 Corintios capítulo 6, versos 5 y 9. Debemos nosotros... Esto se habla poco hoy en día. Sí. ¿En qué sentido? De que apelamos nosotros como cristianos muchas veces a las mismas armas del mundo, hacemos juicio. Sentido justiciero de la parte humana y no la justicia. Vamos a los abogados del mundo y reclamamos derechos y todas esas cosas. Tengamos cuidado, porque la Biblia dice en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo dejamos intervenir a Cristo cuando yo quiero tomar justicia por la ley humana o por mi propia justicia? Es más, Santiago en el capítulo 5 dice que los ricos les quitaban el jornal del cual habían trabajado. Y ellos, dice, a los hermanos le está hablando, no hacen violencia. O sea, ¿qué hacían los hermanos cuando no le pagaban lo que tenían que cobrar? Agachaban la cabeza, se callaban la boca. Cosa que hoy a nosotros nos parece... Piquete. Llamen al sindicato. Llamen a la ONU. Claro, llamen al sindicato. Por eso digo que hemos perdido el sentido de la justicia, ¿no? Y de que nosotros no estamos en este mundo para que los impíos hagan justicia, sino para nosotros establecer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es así. Amén. Él sufre injusticia, porque Jesús sufrió injusticia y cayó su boca y ganó y venció al mal con el bien. Amén. Y nosotros nos cuesta entender que estamos puestos en la tierra, y eso es lo que hacían los primeros cristianos. Por eso Pablo a los esclavos, y Pedro también, no le decía libérense, qué bárbara la esclavitud, qué injusticia. No, le dice, sean buenos siervos. Amén. Aún a los amos difíciles de soportar. Sí. Trátenlos bien. Y si tienen que sufrir por hacer el bien, sufran. Porque esto es agradable delante de Dios. Porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre ustedes. O sea, la iglesia hoy no está para establecer la justicia en este mundo y luchar por los derechos de los pobres, de los afligidos, de los menesterosos. No. No, porque si no los apóstoles lo hubieran hecho. Claro. Pablo nos instruyó a la iglesia. Lo único que le dijo, oren por los gobernantes para que haya paz. Para que podamos vivir quieta y sosegadamente en paz. Amén. Nada más. Y ellos se dedicaron a vivir una vida agradable a Dios. Amén. Pero entendiendo que el árbol malo no puede dar buen fruto. Entonces, ¿cómo un mundo malo puede producir justicia? Es imposible. Hoy se está estableciendo el reino de Dios. ¿Pero dónde? En los corazones. Amén. De los que se convierten. Amén. No en las autoridades. Amén.
no en el gobierno, no en la política. Pero ojo que hay movimientos que predican ese tipo de cosas. Sí, Y no es así. porque la lógica humana Claro. es que humanamente es lógico. Sería bueno. Pero, hermanos, seamos sabios. Tomemos el ejemplo. Si el Evangelio realmente tuviera poder para cambiar el mundo, después de 2000 años, este mundo tendría que ser un paraíso. Claro. Y resulta que estamos peor que nunca. Claro, porque también la misma palabra no. Entonces, ¿dónde está el poder del Evangelio de cambiar el mundo? Si realmente el Evangelio... Porque el Evangelio trae un beneficio temporario, pero no es el objetivo del Evangelio. No. Es salvar. Es salvar almas y esperar el reino Y la de justicia Cristo. de Dios. Y la Porque justicia. por eso Pedro, mire, un hombre que yo me imagino que sufriría viendo las injusticias de su época, dice, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Claro. Entonces, nosotros hoy estamos llamados a vivir justamente en un mundo injusto. Y por causa de querer vivir en justicia en un mundo injusto, vamos a sufrir. Amén. Es porque dice, todo lo que quieran vivir piadosamente padecerán. Porque el mundo no nos entiende, entonces va a ser violencia. Claro. Cuando querramos hacer las cosas correctamente, nos va a vituperar. Por eso sigue diciendo acá, debemos nosotros traer justicia primeramente ¿a dónde? A nuestro corazón. Al corazón. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 al 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Segunda de Corintios 6, 14, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, dice primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10 al 12. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pregunta, ¿no? Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, primera de Pedro 3:3. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice primera de Juan 2:29 y 3:10, ¿no? El que es injusto, sea injusto todavía. Esto es un texto de Apocalipsis, ¿no? Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto en mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, verso 11 al 13. Como podemos apreciar en estas palabras, ¿no? La justicia debe ser practicada entre nosotros, los siervos de Dios. Qué tremendo, Alberto, todo Sí. esto. Es palabra para confirmar sí. nuestro llamado. ¿Y cómo debemos actuar en un mundo injusto, no? Sí. A la injusticia le debemos devolver justicia. Amén. Pero Por más no que- por más que exigir para nosotros, sino nosotros Claro. para los demás. Por más que tengamos que padecer alguna Sí, cosa. sí. ¿no? Ser justo es ser igual para todos, ¿no? No hacer acepción de personas, otra verdad, ¿no? Porque viste que hoy el mundo, cuánto tenés, cuánto valés. Esa es la ley del mundo. Y pero ya hay problemas porque ya hay políticos que por izquierda ya se hicieron aplicar la vacuna, Sí, o sea, sí. ya vemos que Sí. está habiendo ese tipo de acepción, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora los jueces reclamaron que ellos tienen que ser vacunados primero. Vemos como el mundo busca cada uno su Ay, su Señor. propio derecho, ¿no? Oh, Dios mío, ¿no?
Ser justo es ser igual para todos, no hacer acepción de personas. Cuando administramos los bienes que el Señor pone en nuestras manos, hacerlo con igualdad, sin beneficiar a nadie en especial, y mucho menos a nosotros mismos, ¿no? Cuando administramos la disciplina, también hacerlo con rectitud, no creando castigos injustos. Contra un anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos, dice 1 Timoteo 5:19. Cuando hubo injusticia en la iglesia, porque se repartía mal la comida, hubo murmuración, y los apóstoles mandaron a los hermanos a buscar siervos fieles, ¿no? Buscad pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, esta labor, ¿no? Hechos 6:3. Mirá qué importante, ¿eh? Para repartir la comida tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y de buen testimonio. Amén. Que el Señor resplandezca en nuestros corazones y podamos ser buenos siervos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros miramos cuando Jesús estuvo acá en la tierra, la gente le demandaba eso. Sí. ¿Qué? Que tomara una posición Sí. contra la injusticia social. ¿De qué lado están? Sí. No, querían que Jesús se levantara como un caudillo y comenzara una revolución. Ellos lo incitaban a Jesús. De hecho, en el momento de mayor euforia, cuando Jesús convierte los panes y los peces, la gente se puso como loca. Claro. Y dice que lo querían hacer rey. Y Jesús se le escondió. Sí, se le desaparecía. Porque el Señor no vino a establecer un gobierno acá en la tierra. Él vino a establecer el gobierno del Espíritu Santo en los corazones. Amén. Ese gobierno vino a establecer. Y para poder establecer el gobierno del Espíritu Santo en mi corazón, en tu corazón, en el corazón de las personas, tenía que terminar con el pecado. Amén. Tenía que hacer algo con el ser humano, matarlo y hacerlo de nuevo. Porque el ser humano, como es, por naturaleza, jamás se va a dejar gobernar por el Espíritu Santo. Claro. Jamás. Es verdad. Es enemigo de Dios. Entonces Jesús tenía que hacer una obra. ¿Cuál era? Matarlo a Adán y empezar una raza nueva. Amén. Nuevos hombres, nuevas criaturas. En una nueva criatura Dios puede trabajar. En la criatura natural Dios no puede trabajar. Por eso le decían, Señor, vas a establecer el reino. Dale con el reino. Queremos que establezca el reino. Y querían que Jesús... En los apóstoles mismos, Alberto. Todos. Claro. Pero es normal, Andrés. Todos queremos vivir mejor. ¿Quién no quiere vivir mejor? La verdad. ¿Vos no te gustaría vivir mejor? Tener que pagar menos impuestos, que tenga buenos servicios, que no reniegue porque nos cortan la luz, que vaya a un hospital y te atiendan bien. Tener servicios como corresponde. Claro. Pero sin embargo vemos que eso no ocurre. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, queremos instalar un mundo maravilloso acá en la tierra ahora, vamos a chocar con la realidad, Con el porque sistema. todos los que lo quisieron hacer hasta el día de hoy no lo lograron. No logra, claro. Es más, el mundo conocido por nosotros, que es el mundo greco-latino, donde estaba el Imperio Romano, ese mundo fue gobernado por pastores, porque los papas eran pastores. Sí. Por lo menos se decían pastores de Cristo, cristianos Sí. y pastores. Y tuvieron el poder para gobernar el Imperio Romano. Sí. Porque se lo sacaron a los emperadores. Sí. Porque se pusieron al lado de los emperadores y cuando la cosa se puso mal, ¡tum! Los corrieron a los emperadores y se pusieron ellos. Y gobernaron durante muchos siglos. ¿Cómo estuvo el mundo? ¿Saben cómo le llama la historia secular a ese periodo? La edad oscura. Sí. La edad oscura. La edad oscura de la iglesia. O sea, lo que tenía que ser luz, trajo tinieblas. Ignorancia, ceguera, se prohibió leer la Biblia, se metieron toda una cosa de misterio y de cosas ocultas que no tienen nada que ver con la palabra, y la gente era totalmente ignorante y dependía de un hombre que le decía todas las cosas. Y esos pastores, lo que estoy diciendo es historia, hermano, no te creas que estamos haciendo campaña en contra de nadie. Lean los libros de historia. Los pastores que gobernaban se hicieron ricos y famosos. Y por último fueron dueños de la tierra y las ovejitas terminaron trabajando para el pastor.
Eso trajo a la tierra, Sí, sí. en vez de traer bendición. Amén. Y todos aquellos que se levantaban para denunciar que estaba mal, Los quemaban. con palabra en la mano, Sí, porque sí, sí. siempre hubo hombres de Dios que leyeron la Biblia y que oraron Sí, y que se daban cuenta, los eliminaron. claro. De alguna manera, o los echaron, O los o quemaron. los mataron, o los ahorcaron, o los quemaron, y hicieron un desastre, que hasta hace poco tiempo atrás le costó al Vaticano reconocerlo. Porque no hace muchos años reconocieron Tuvo que salir todas a pedir perdón. las más de una cosas vez que hicieron con- y cuánta hasta gente. Galileo Galilei lo mataron Sí. porque sostenía que la Tierra era redonda. Bueno. Y ellos sostenían que, de acuerdo a ellos, la Tierra era cuadrada. Hicieron lo que Jesús dijo que no había que hacer. Querer separar el trigo de la cizaña. Claro. Con ejércitos humanos, con armas humanas, conquistaron tierra supuestamente para evangelizar. Miren lo que hicieron con los indios acá. Sí. ¿Los evangelizaron? No, Impusieron, los ¿no? esclavizaron. Y los jesuitas, que fueron los únicos que los Claro. empezaron a evangelizar a los indios, Vinieron y los mataron a ellos. los sacaron a ellos Claro. porque, claro, al evangelizarlo, los indios se daban cuenta que se estaban aprovechando de ellos. Entonces los grandes terratenientes fueron a Roma y dijeron, escúcheme, estos jesuitas nos están haciendo, nos están avispando a los indios. Claro, Y que de allá vino un decreto, por eso quedaron todas las ruinas, quedaron abandonadas. las conozco. Los echaron, Sí, sí. los sacaron. ¿Para qué? Para seguir esclavizando. O sea que en el nombre de Cristo Se han se hecho esclavizó tanto gente, mal. se mató gente. Entonces, hermano, Dios nos guarda. si leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que querer cambiar este mundo es imposible. Es imposible. Hasta que venga el que lo va a cambiar, Claro. que es Bueno, Cristo. que de hecho, cuando estuvo acá, puedo continuar leyendo, ¿no? Dice, aquí mi siervo yo le sostendré, mi Ahí está. escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Isaías 42, 1 al 4. Amén. Esto se cumplió parcialmente. Parcial, claro. ¿Por qué? Porque Jesús trajo justicia. Amén. ¿Qué justicia? La justicia de Dios, que es Por por la medio de fe. la salvación, claro. a través de la- Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y las costas eran todos los países que estaban alrededor del mar Mediterráneo, Sí. donde se extendió el Evangelio primeramente. en todo eso. En todos esos Por lugares. medio del imperio. Pero fíjense en que Jesús no hizo piquete, no hizo revolución, todo lo contrario, no gritará, no alzará la voz, no la hará oír en las calles, no va a quebrar la caña cascada. Ajá. O sea, todas las revoluciones destruyeron un montón de gente que no estaba de acuerdo, Por ¿no? Los rusos mataron millones de gente, los chinos mataron millones de gente, todo el que no estaba de acuerdo con ellos. Toma. En cambio Jesús no, a esas personas no, a esas cañas cascadas que no servían, dice, no, mátelos, no sirven para nada. No, Jesús los trajo. Jesús se fue a los pobres, a los humildes, a los necesitados, a aquellos que estaban mal, y los levantó. Amén. O sea, él trajo una justicia totalmente y estableció la justicia de una manera totalmente diferente que como el mundo la establece. Amén. ¿Cómo dice el mundo que va a haber justicia? Con guerra, con espada, con imposición, ¿o no? Sí. Llamemos a las armas, vamos a Sí, estar... siempre. Bueno, Jesús, ¿cómo la hizo? Muriendo, dando su vida. ¿Stalin dio su vida? ¿Mao dio su vida? ¿Hitler dio su vida? Ellos querían establecer justicia. Sí, sí, sí. Sin embargo, Jesús dio su vida. Amén. Estableció una justicia. Y qué bueno, Y ¿no? por causa de haber hecho eso, Él tiene derecho para venir un día a esta tierra y echar a todos y sentarse en el trono y gobernar. Que de hecho lo hemos visto, Amén. que Él con el resplandor de su gloria... Les animamos que vean los capítulos en los cuales vimos los tiempos finales. Porque allí vimos claramente cómo va a suceder todo el tiempo final y cómo todo eso va a ser transformado Amén. el día que Cristo se abra el cielo y aparezca y todo ojo le vea. Así ¿Sí? es. Jesús lo anunció y con mucha claridad. Amén. Dijo que se iba a sentar en un trono
y que iba a separar las ovejas de los cabritos. Yo creo que justo recién me lo dijiste, tío, que es muy, muy importante, ¿no? Cuando los discípulos dijeron, sacamos la cizaña, dijo, no, dejalo que se va a recoger. Y después se va a separar. Al final. Y eso también es importante saberlo, porque si no pasa esto, que vamos a imponer una justicia humana, visible, Claro. sin entender que la justicia la va a poner. Solamente. Pero hoy hay una justicia que se está haciendo, que es en nuestros corazones. Amén. Y qué importante de que ya podemos hoy tener el reino de Dios. Gloria a Dios. A través de Cristo. Si Amén. le entregamos nuestro corazón a Cristo, tiene. Él nos va a dar justicia. Y qué lindo, porque Él es, por medio de ese Espíritu Santo, sella en nosotros esa garantía y esa seguridad, ¿no? Sí, muy Qué grande. cosa, Así que bueno, este es el siervo que tenemos de modelo, ¿no? Hermano, vamos a seguir viendo. La próxima Lo ya. bueno es volver a la fuente. Claro, la gloria de su servicio vamos a ir viendo la próxima. Y la verdad que es una bendición poder compartir esta maravillosa palabra que produce en nosotros una esperanza. Todavía estamos en el primer cántico. Sí, es maravilloso. Así que No, para fin de año. No, pero qué importante volver a la fuente, volver a Cristo. La iglesia debe volver a Cristo. Amén. A mirar a Cristo. Hemos mirado Por mucho. eso dice, ¿no? que el cuerpo, ¿no? de Cristo es la iglesia. Es ¿no? la El iglesia. modelo y Sí, un sí, cuerpo sí, sí, y es Cristo. Es Cristo. La cabeza es Cristo. Y es ahí a donde tenemos que apuntar. Gloria a Dios. Así es. Cristian, no sé si hay algún saludo final, algo que haya ahí, algún hermano. Amén, vamos Para a leer saludar. los últimos mensajes acá por el lado de YouTube. Nos deja Matías Martínez, Dios los bendiga hermanos, un abrazo y gracias por la enseñanza. Por el lado de Facebook, Ana Salas, Dios los bendiga, nos deja su mensaje. Joel Fernando, Amén. saludos desde la unidad número 2, bendiciones. Amén. Pablo Rolón, una bendición verlos ahí, saludos a todo el equipo Gracias. de servicio. Gracias. Y Rebe Goitia, bendiciones hermanos. Amén. Esos son todos los mensajes, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos que después queda todo subido ya en YouTube y Facebook para poder verlo. Y nada, y recordarles también que al final van a aparecer todas las actividades que hay, tanto presenciales como también transmisiones para que nos puedan seguir. Así que eso es todo, Amén. Juan. Así es. Gracias, Cristian. Así bueno, Andrés y Alberto. Oramos y saludamos. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que es tu palabra. El cumplimiento en la faz de Jesucristo nos dejó un camino abierto para que hoy tengamos acceso al Padre y que ese maravilloso Espíritu que hoy mora en nosotros es la garantía de algún día reinar en tu presencia. Amén. Que eso sirva de aliento para con nuestra vida y para el propósito que has establecido para ella, para que algún día volvamos a ti conforme a tu promesa. Padre, te alabamos, te bendecimos, porque esta palabra alienta nuestro corazón y produce en nosotros esa esperanza que no avergüenza, porque tu Espíritu Santo fue derramado en nuestro corazón. Amén. 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 Saludamos. Muy bien. Alberto, Amén. saluden. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Un abrazo virtual a todos. Igualmente, un abrazo, gracias por estar con nosotros y realmente es un gozo para nosotros poder escudriñar la palabra. Los primeros bendecidos somos nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Y bueno, con la bendición que somos bendecidos, se la transmitimos a ustedes. Así Amén. que Dios les bendiga, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Paz del Señor.